Capítulo 5, Consumido por el dolor, parte 3. Sin embargo, su confianza nunca flaqueó y simplemente decidió hablar con ella en el porche y no tentar a la suerte. ¿Qué quieres, Drew? Empezó a decir May, apenas pudiendo controlar su ira. Sabes que te desprecio, así que ¿por qué estás aquí? Incluso ante sus duras palabras, Drew nunca perdió la confianza. May no sabía si a él simplemente no le importaba o si era demasiado estúpido como para darse cuenta de que ella hablaba en serio todo lo que le decía. Ash no quería nada más que golpear a Drew en la cara para poder borrar esa estúpida sonrisita, pero, por supuesto, no podía. Y aunque no podía hacer nada, tenía plena fe en que May sería capaz de deshacerse de él, y eso era todo lo que podía esperar. ¿Cierto? El hombre de pelo verde prolongó la palabra, dando la impresión de que pensaba que ella estaba bromeando, haciéndosela difícil. Esto llevó a May a obtener su respuesta, supuso. Parecía que él era realmente así de estúpido. De todos modos, ¿escuché a tus padres decir algo sobre una fiesta mañana? May sintió que su ira aumentaba aún más. ¿Me estabas espiando? No, solo los escuché hablar cuando llegué, así que los escuché. No pueden culparme por estar aquí, dijo Drew inocentemente. En realidad, puedo. Dicho esto, May fue a cerrar la puerta, solo para que Drew pusiera su pie en el marco de la puerta, evitando que se cerrara. Suspirando una vez más, May abrió la puerta una vez más. ¿Solo, qué quieres, Drew? May sonaba casi derrotada. Sabía que solo tenía que escuchar cualquier estupidez que saliera de su boca antes de poder cerrarle la puerta en la cara y alejarse de él, así que se armó de valor y decidió hacer exactamente eso. Drew se sacudió el pelo una vez más y habló. Bueno, me preguntaba si te gustaría ser mi acompañante en tu fiesta de mañana. Estando conmigo, serás la chica más envidiada del lugar. Ash se puso furioso por la propuesta de Drew. Si bien dudaba que alguien pudiera odiar a Drew tanto como lo hacía May, Ash definitivamente quedó en segundo lugar. Nunca había tratado bien a May y hacía todo lo posible para socavarlo cada vez que estaba con ella. Y escucharlo invitar a May, la mujer que amaba, a una cita, hizo que Ash sintiera una rabia que solo Drew podía hacer aflorar en él. May casi se atragantó con el exceso de confianza de Drew. Si era completamente honesta, Drew no le resultaba muy atractivo. Medía apenas 1,70 metros, apenas 2,5 centímetros más alto que May, y su rostro no había madurado mucho con los años. Tenía una opinión mucho más alta de sí mismo y de su apariencia que la mayoría de los demás. Mientras pensaba en esto, May no pudo evitar imaginarse a Ash, comparándolo con el coordinador. En la mente de May, así como en la de la mayoría de las personas, Ash era lo más cercano a la perfección que un hombre podía llegar a ser en términos de apariencia. Era alto, 1,93 metros, recordó que le había dicho cuando le preguntó cuándo se habían vuelto a encontrar. Y mientras que Drew era flacucho, Ash tenía músculos bien desarrollados y definidos que May admitió haber admirado más de una vez durante sus viajes. Pero, por supuesto, lo más atractivo de él era su personalidad, algo que nunca podría decirse de Drew. Saliendo de sus pensamientos, May simplemente miró a Drew con incredulidad, con un poco de enojo también presente en su rostro. No, Drew, no quiero ser tu cita para nada, nunca. Y no estás invitada a esta fiesta. Todos los que van a venir, al igual que yo, te odian a muerte. May le disparó agresivamente al hombre que estaba frente a ella. Por primera vez, Drew dejó de sonreír al darse cuenta de que lo habían rechazado. No dijo nada durante unos momentos, la ira crecía en su interior. ¿Es por Ketchum, no? Susurró Drew lo suficientemente fuerte para que May pudiera escuchar. Con solo escuchar a Drew decir su nombre, May se llenó de una ira sin igual. May sintió que alguien como Drew no merecía siquiera pronunciar el nombre de Ash. Antes de que May pudiera decir algo en respuesta, Drew continuó enojado. ¿Cuándo te darás cuenta de que se ha ido? ¿Cuánto han pasado? ¿2 años? May, Ash se ha ido y nunca volverá. Supéralo. Todavía no tengo idea de qué fue lo que viste en él, ¿sabes qué? Me alegro de que ese pedazo de no esté muerto. El mundo está mejor sin él. Tan pronto como esas últimas palabras salieron de su boca, May perdió toda la compostura que le quedaba y pateó a Drew directamente en la ingle. Inmediatamente, cayó al suelo, gritando de agonía. Una vez que estuvo en el suelo, May usó sus pies para empujarlo fuera de su porche antes de volver a entrar furiosa. Sin embargo, tenía una cosa más que decir antes de cerrar la puerta. Ash es la mejor persona que jamás haya existido. Y es 1.000.000 de veces mejor hombre que tú. Ni siquiera mereces decir su nombre.
Juro por Dios, Drew, que, si te vuelvo a ver, desearás no haber nacido. Le gritó Mei al hombre que se retorcía de dolor antes de cerrar la puerta de golpe. Mientras Drew se sentía abrumado por la agonía que estaba experimentando, Ash fue el único capaz de notar el tono de la voz de Mei. Estaba llena de mucha malicia, pero también de una intensa cantidad de dolor y tristeza. Ash se había horrorizado por lo que había dicho Drew y estaba increíblemente preocupado por cómo lo estaba tomando Mei. Dicho esto, estaba inmensamente feliz y orgulloso de cómo había reaccionado ella. Si no podía golpear a Drew, entonces que Mei lo hiciera era la siguiente mejor opción. En lugar de regresar a su lugar en el sofá, Mei se dirigió directamente a su habitación, cerrando de golpe la puerta al entrar. Saltó a su cama, sin siquiera darse cuenta de que Glaceon y Pikachu habían estado durmiendo en la esquina antes de que ella entrara, y comenzó a sollozar. Ash se dio cuenta de esto rápidamente, ya que había visto las primeras lágrimas brotar de los ojos de Mei mientras pasaba corriendo junto a él. Preocupado por la mujer que tanto amaba, corrió tras ella. Lo que Drew había dicho había herido tremendamente a Mei. Ella no era ajena a lo que había pasado ni tampoco lo negaba. Ella sabía mejor que nadie que Ash se había ido. Sin embargo, a pesar de esto, cada vez que alguien verbalizaba el hecho de que Ash estaba muerto, Mei se sentía igual que el día en que descubrió que Ash se había ido. Mei estaba boca abajo, con la cabeza hundida en una almohada, mientras sollozaba desesperadamente. ¿Cómo podía Drew decir esas cosas? Aunque odiara a Ash, no había forma de que alguien pudiera tener un corazón tan frío. O eso creía ella. La mente de Mei no se quedó mucho tiempo en Drew, ya que el solo hecho de pensar en él la enfermaba. En cambio, su mente se dirigió a donde estaba la mayor parte del tiempo. Ash Ketchum. Cuando se encontraba en un estado como ese, siempre imaginaba la brillante y tonta sonrisa de Ash y sus profundos ojos castaños, dos de sus cosas favoritas de él. Sintió que comenzaba a calmarse después de que habían pasado casi 5 minutos, la mirada de Ash la tranquilizaba como solía hacerlo. Sin embargo, a veces, imaginarse a Ash solo servía para perturbarla aún más, al darse cuenta de que alguna vez volvería a ver su rostro en la vida real. Siempre era una incógnita qué reacción iba a provocar. ¿Pika? Mei escuchó a Pikachu llamarle desde el costado de su cama. Levantó la cabeza de la almohada y miró al Pokémon amarillo, solo para verlo sosteniendo una pata extendida con algo dentro. Mei estaba confundida hasta que vio bien el objeto que Pikachu tenía en su pata. Era lo que más amaba. Su mitad de la cinta de terracota. Aún brillaba con la misma intensidad que el día en que ella y Ash lo habían ganado hacía tantos años. Mei se aseguró de que se mantuviera así. Incluso antes de que Ash falleciera, esta era su posesión más preciada. No importaba qué, no importaba dónde estuvieran, ya fuera cerca o lejos, ella y Ash siempre estarían conectados a través de ese lazo. Y aunque Ash ya no estaba, y su mitad real de la cinta estaba en el escritorio de su habitación, Mei todavía sentía la conexión con él que esta cinta traía. Ash sonrió suavemente ante la escena, inmensamente contento de que Pikachu hubiera decidido quedarse con Mei después de su muerte. Sabía que su primer Pokémon se había tomado muy mal su muerte, pero aún así hizo lo mejor que pudo para estar allí para Mei, sabiendo lo mucho que Ash se preocupaba por ella. Y en el camino, Pikachu había encontrado amor y consuelo en Glaceon. Ash observó mientras Mei simplemente miraba la cinta que llevaba en la mano. Después de unos momentos, una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Mei. Todo el tiempo, sus ojos seguían produciendo lágrimas, aunque no tan rápido como antes. Al ver que Mei no iba a guardar la cinta por un tiempo, Ash rebuscó en su bolsillo, buscando algo específico. Como se dijo, la mitad real de la cinta de terracota de Ash estaba en su habitación en Pueblo Paleta, pero como, al igual que Mei, era su posesión más preciada, le había pedido a Arceus que le diera una forma de llevarla consigo. Como no podía sostener físicamente nada, Arceus no podía simplemente darle la cinta. En cambio, Arceus pudo tomar la esencia de la cinta, lo que representaba, y darle forma en una réplica exacta de la mitad de la cinta de Ash que podía llevar consigo. Ash no tenía idea de cómo Arceus pudo hacer esto, pero no lo cuestionó. Simplemente estaba contento de que todavía tuviera algo que lo conectara con Mei. Ash encontró rápidamente la cinta en su bolsillo y la sacó. Al igual que la de Mei, todavía estaba en perfectas condiciones, lo que, hay que reconocer, era más fácil de mantener cuando un dios literal había sido quien la había creado. Ash se quedó mirando la cinta unos momentos, sonriendo por todos los recuerdos que le traía. Después de un rato, volvió a mirar a Mei y se dio cuenta de que ella todavía tenía los ojos fijos en su mitad de la cinta. Ash notó que la sonrisa en el rostro de Mei aún no se había desvanecido.
Y si bien esto era cierto, sus ojos seguían produciendo lágrimas constantemente. Sin embargo, Ash podía entenderlo. La cinta de terracota trajo a la memoria tantos recuerdos maravillosos y, si bien era increíble revivirlos, Ash estaba seguro de que también debía servir para recordarle a Mei que nunca podrían crear nuevos recuerdos juntos. Sintiendo la necesidad de hacer algo, Ash se acercó a la cama. Aunque hubiera pasado a través de ellos si no lo hubiera hecho, aún así, evitó a los dos Pokémon sentados en el suelo junto a los pies de Mei, que colgaban del borde de la cama. Una vez que llegó a la cama, se sentó directamente al lado de Mei. Por unos momentos, Ash se permitió simplemente admirar la belleza de Mei. Incluso con los ojos cansados y las lágrimas tiñéndole las mejillas, para Ash, Mei era la mujer más hermosa del mundo. Nadie podría compararse a sus ojos. Claro, había conocido a muchas chicas guapas durante sus viajes, muchas de las cuales eran algunas de sus amigas más cercanas, pero Mei estaba en otro nivel para él. Solo deseaba haberle dicho eso antes de morir. Ash salió de su estado de trance y procedió a hacer lo que le había pedido a Mei. Con su mitad de la cinta todavía en la mano, la acercó a la mitad de Mei, que todavía sostenía frente a su cara. Aunque él sería el único que lo vería, Ash movió las cintas hasta que se tocaron. Las dos mitades se unieron perfectamente, como si nunca se hubieran dividido en primer lugar. La sonrisa en el rostro de Ash creció una vez que las dos cintas se conectaron mientras que, al mismo tiempo, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cuando las dos mitades se encontraron, Mei sintió que un intenso escalofrío la invadía. Y aunque un escalofrío era algo típico, bueno, frío, lo que Mei sintió era más parecido a una sensación de calor. No tenía idea de qué lo había causado, pero era una sensación inmensamente agradable y reconfortante, así que simplemente se dejó llevar. Había aprendido durante los últimos años a no dejar que los pocos momentos de consuelo que tenía se desperdiciaran, ya que sabía que se irían tan rápido como llegaron. Ash mantuvo las cintas conectadas por unos momentos más, y solo se separó cuando se escuchó un golpe en la puerta del dormitorio de Mei. En el instante en que Ash se apartó de ella, la calidez que sentía Mei se desvaneció. Estaba inmensamente decepcionada de que la sensación de comodidad se hubiera ido, pero apreciaba mucho el momento en que había llegado. Mei miró hacia la puerta antes de hablar. Pasa. Cuando su hija les dio permiso, tanto Norman como Caroline entraron en su habitación con miradas preocupadas en sus rostros. Mei forzó una rápida sonrisa hacia sus padres, con la esperanza de tranquilizarlos un poco. Logró hacerlo, pero solo un poco. Era muy triste decirlo, pero como había estado fingiendo sonrisas durante tanto tiempo, era difícil distinguir cuáles eran reales y cuáles no. De cualquier manera, los dos padres aún querían ayudar a su hija. ¿Estás bien, cariño? Comenzó Caroline, tomando asiento en el mismo lugar donde había estado Ash antes. Él se había hecho a un lado una vez que Norman y Caroline entraron en la habitación. Escuchamos mucho alboroto que venía de la puerta principal, y luego tu puerta se cerró de golpe. Y cuando nos acercamos, te escuchamos llorar. Por favor, cuéntanos qué pasó. Mei se alegraba de que sus padres siguieran cumpliendo con la petición que había hecho hacía casi un año y medio. A veces, Mei solo quería estar sola mientras lloraba. No siempre tenía que haber una razón, pero cada vez que Mei comenzaba a sollozar, solo quería estar sola para poder desahogarse. Cuando estaba en medio de uno de sus ataques, no quería que nadie le dijera que todo iba a estar bien o que ella estaría bien. Durante esos momentos, solo quería desahogarse. Y aunque apreciaba el cuidado que sus padres le mostraban, siempre intentaban ayudarla demasiado pronto, antes de que terminara de llorar. Por eso, Mei había pedido que cada vez que sus padres la oyeran llorar y quisieran ayudar, esperaran hasta que sus sollozos se calmaran, un indicador de que había terminado, o casi había terminado, de llorar. Cuando perdió el control de sus emociones, Mei solo quería estar sola para dejar salir todo. Y con la frecuencia con la que esto había sucedido durante los últimos 2 años, establecer esta regla le pareció la mejor idea. Ahora que Mei había terminado de llorar, y todavía tenía la cinta de terracota en su mano para consolarse, Mei decidió contarle a sus padres lo que había sucedido. Era solo Drew otra vez, no se iba a ir a menos que yo hablara con él. Escuchó que me contaban sobre la fiesta de mañana por la noche y me pidió que fuera su cita. ¿Pueden creerlo? Después de todo lo que dijo e hizo, ¿espera que me guste en absoluto, y mucho menos de esa manera? Simplemente no lo entiendo, se desahogó Mei, sin saber cómo Drew todavía no había captado la indirecta de que no quería tener nada que ver con él. Al menos había dejado de hablar de las estúpidas rosas. Tanto Caroline como Norman se enojaron cuando Mei mencionó el nombre del chico de cabello verde.
Mei les había contado a sus padres casi todo lo que él había dicho y hecho, y ellos lo despreciaban por lo que hacía y le decía tanto a Mei como a Ash. Dicho esto ya había sucedido antes. Drew se acercó y le pidió a Mei una cita. Sin embargo, Mei nunca había reaccionado así. ¿Por qué reaccionaste tan bruscamente esta vez? Quiero decir, él ya había intentado invitarte a salir antes, ¿no? Cuestionó Norman, sentado al otro lado de Mei en la cama. Mei tenía la sensación de que contarles a sus padres lo que Drew había dicho la haría derrumbarse una vez más, pero sentía que ellos merecían saberlo. Tal vez si lo supieran, tal vez podrían ayudar de alguna manera. Tal vez. Y así, comenzó a hablar, con los ojos fijos en la hermosa cinta cortada por la mitad que tenía en la mano. Esta vez, Drew, él dijo algunas cosas, sobre Ash. El solo hecho de decir esas palabras fue difícil para Mei, pero se obligó a continuar. Él pensó que era debido a mis sentimientos por Ash que lo seguía rechazando. Me dijo que tenía que darme cuenta de que Ash se había ido y que simplemente debería superarlo. Luego dijo, que estaba contento de que Ash estuviera muerto. Que el mundo estaba mejor sin él. Mientras decía estas dos últimas frases, Mei comenzó a llorar una vez más, y su emoción se hacía evidente en su voz. Norman y Caroline se pusieron aún más furiosos con Drew por lo que había dicho. No solo había lastimado a Mei al decir lo que dijo, sino que también le había faltado el respeto a Ash. Con el paso de los años, Ash se había convertido en una especie de familia para los Maple y todos lo amaban profundamente. Escuchar a alguien que mancillara su nombre no sería tolerado en esta casa. Norman se puso de pie de un salto, con una expresión de enojo terrible en su rostro. Ese bobo. Probablemente esté en el centro Pokémon, ¿no? Voy a encontrar a ese pequeño gamberro y le patearé el flacucho trasero. Esta historia continuará.